Capítulo 6. Fragmentos de la verdad. Elizabeth estaba de pie en el medio de la habitación, rodeada de espejos, cada uno mostrando fragmentos de su vida y la de Emily. Sintió que la realidad flotaba a su alrededor, borrando los límites entre el pasado y el presente. Emily, dijo Elizabeth, tratando de mantener la calma, entiendo tu dolor. Pero matar gente inocente no va a arreglar lo que te pasó. Emily se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Inocentes? ¿Crees que son inocentes? Cada uno de ellos jugó un papel para separarnos. Ella agitó su mano y uno de los espejos se iluminó más brillante. Elizabeth vio en él una escena del pasado, una joven enfermera que entregaba a la recién nacida Emily a un trabajador social. Samantha Green, dijo Emily. La misma enfermera que mintió a nuestros padres sobre mi muerte. Se merecía su destino. Elizabeth sintió que las náuseas se acercaban a su garganta. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué empezaste todo esto ahora? Emily se acercó, sus ojos ardían de ira y dolor. Porque finalmente encontré una manera de volver. Todos estos años he estado encerrada entre mundos, mirándote a través de los espejos, incapaz de llegar. Pero luego descubrí que podía influir en la realidad a través de los reflejos. Señaló un espejo antiguo que Elizabeth vio en la escena del primer asesinato. Este espejo es un portal. Me permitió comenzar mi venganza. Elizabeth trató de comprender lo que había escuchado. Su mente científica se resistió, pero no podía negar la realidad de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Emily, por favor, rezó Elizabeth. Podemos arreglar las cosas. Junto. Ya no está sola. Por un momento, algo parecido a la esperanza brilló en los ojos de Emily. Pero luego su rostro se endureció de nuevo. Es demasiado tarde, susurró. He ido demasiado lejos. De repente, todos los espejos de la habitación comenzaron a vibrar. Elizabeth sintió el suelo temblando bajo sus pies. Ella se dio cuenta de que Emily estaba perdiendo el control de sus poderes. Emily, para, gritó Elizabeth. Destruirás todo. Pero Emily no parecía escucharla. Sus ojos estaban cerrados y sus manos levantadas. Los espejos a su alrededor comenzaron a agrietarse, los fragmentos se elevaron en el aire, dando vueltas alrededor de las hermanas en un vórtice mortal. Elizabeth sabía que solo tenía una oportunidad de detener esta locura. Ella corrió hacia adelante, agarrando a Emily con sus brazos. Estoy aquí, hermana, susurró. Estoy contigo. Ya no estás sola. Emily abrió los ojos y Elizabeth vio en ellos un reflejo de su propio dolor y miedo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Y luego, el sonido ensordecedor de un cristal roto llenó la habitación. Elizabeth sintió un dolor agudo cuando los fragmentos de los espejos se estrellaron contra su piel. Ella abrazó a Emily con más fuerza, protegiéndola con su cuerpo. Cuando todo se calmó, las hermanas yacían en el suelo entre los fragmentos de espejos rotos. Elizabeth lentamente abrió los ojos y vio la cara de Emily empapada de lágrimas. Perdóname, susurró Emily. No quería, solo quería que me amaran. Elizabeth sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Te quiero, hermana.
y nunca más te dejaré. En ese momento, el detective Connor irrumpió en la habitación con un grupo de policías. Se congeló en el lugar al ver a dos mujeres idénticas acostadas en los brazos de la otra entre los fragmentos de espejos. Elizabeth sabía que tenían un largo y difícil camino por delante. Será necesario explicar todo lo que sucedió, ayudar a Emily a lidiar con sus heridas y encontrar su lugar en el mundo. Pero ahora, mirando a los ojos de su hermana, solo se sentía aliviada y esperanzada. Los espejos ya no susurraban. Los secretos del pasado han sido revelados. Y aunque los fragmentos de la verdad resultaron conmovedores y dolorosos, Elizabeth sabía que ahora que ella y Emily estaban juntas, podrían reunir una nueva y mejor realidad a partir de esos fragmentos. Capítulo 7. Reflexiones del futuro. Han pasado 3 meses desde esa fatídica noche en un hospital de maternidad abandonado. Elizabeth se sentó en su oficina mirando el informe final del caso del asesino del espejo, como lo bautizaron los periodistas. Ella todavía no podía creer que todo esto realmente hubiera sucedido. Emily estaba bajo arresto domiciliario en el apartamento de Elizabeth. El juicio fue complicado y confuso. ¿Cómo explicar al jurado una serie de asesinatos cometidos a través de espejos? Al final, gracias a la influencia de Elizabeth y el testimonio del detective Connor, Emily fue declarada loca en el momento de los crímenes y enviada a un tratamiento forzado. Elizabeth cerró la carpeta del informe y miró la foto de pie en su escritorio. En ella y Emily sonrieron mientras se abrazaban. Esta fue su primera foto conjunta tomada después de que Emily fuera dada de alta del hospital. De repente, llamaron a la puerta. Fue Emily. ¿Puedo entrar?, preguntó insegura. Elizabeth sonrió y asintió. Por supuesto, pasa. Emily entró en la oficina, rodeando suavemente el gran espejo que colgaba de la pared. Todavía estaba nerviosa al lado de los espejos, aunque sus habilidades parecían haberse desvanecido después de esa noche. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Elizabeth. Emily sonrió débilmente. Mejor. El doctor Reynolds dice que estoy progresando. Elizabeth asintió. El Dr. Reynolds era el principal especialista en el trastorno de estrés postraumático y aceptó tratar a Emily a pesar de lo inusual de su caso. Me alegra oírlo, dijo Elizabeth. Tengo noticias para ti. El detective Connor llamó esta mañana. Cerraron el caso. Emily se tensó. ¿Y ahora qué? Elizabeth se levantó y se acercó a su hermana, tomándola de la mano. Ahora seguimos adelante. Junto. Emily asintió con la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas. Todavía no puedo creer que me hayas perdonado después de todo lo que he hecho. Elizabeth abrazó fuertemente a su hermana. Eres mi familia, Emily. Ambas hemos sido víctimas de las circunstancias, pero ahora tenemos la oportunidad de arreglar las cosas. Se quedaron así por unos minutos, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Entonces Elizabeth se apartó y sonrió. Tengo una idea, dijo. Vamos al mar el fin de semana. Las dos necesitamos descansar y alejarnos de todo esto. Los ojos de Emily se iluminaron. ¿En serio? ¿Crees que me van a permitir? Elizabeth asintió. Ya he hablado con tu supervisor. Aceptó,
con la condición de que estuviera contigo todo el tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, Emily sonrió sinceramente. Gracias, Liz. Por todo. Cuando salieron de la oficina, Elizabeth echó un último vistazo al espejo en la pared. Ahora solo reflejaba la realidad, dos hermanas que caminaban de la mano hacia el futuro. Elizabeth sabía que había muchas dificultades por delante. Emily tenía una larga recuperación y necesitaba aprender a ser la hermana que nunca había sido. Pero mirando la cara sonriente de Emily, Elizabeth sintió que lo lograrían. Los espejos ya no susurraban secretos del pasado. Ahora reflejaban la esperanza del futuro, un futuro en el que las dos hermanas, separadas al nacer, finalmente se encontraron. Capítulo 8. Sombras del pasado. Han pasado 6 meses desde que Elizabeth y Emily se reunieron. La vida estaba entrando gradualmente en una nueva dirección, pero las sombras del pasado aún las perseguían a ambas. Elizabeth estaba sentada en su oficina mirando las notas del nuevo libro. Después de todo lo que sucedió, decidió escribir un trabajo de no ficción sobre el impacto de la experiencia traumática en la psique humana. Su propia experiencia y la historia de Emily se convirtieron en la base de esta investigación. De repente, llamaron a la puerta. Era Emily, que parecía emocionada. Liz, no vas a creer lo que encontré, le dijo a su hermana una vieja foto. Elizabeth tomó la foto y sintió que su corazón se encogía. La foto mostraba a su madre, muy joven, sosteniendo a 2 bebés en sus brazos. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó Elizabeth, incapaz de apartar la vista de la foto. Emily se sentó en el borde de la mesa. En las cosas viejas de la madre. Yo decidí ir a nuestra casa mientras estabas en la conferencia. Elizabeth miró a su hermana. ¿Fuiste allí sola? Emily, esto puede ser peligroso para tu condición. Emily sacudió la cabeza. Tenía que hacerlo, Liz. Necesitaba ver dónde nacimos, donde todo comenzó. Elizabeth suspiró. Comprendía la necesidad de respuestas de su hermana, pero aún estaba preocupada por su estado emocional. ¿Y cómo te sentiste mientras estabas allí?, preguntó con cautela. Emily pensó por un momento. Extrañamente. Es como si finalmente hubiera encontrado la parte que me faltaba. Pero también, tristeza. Tristeza por lo que podría haber sido. Elizabeth tomó a su hermana de la mano. Lo entiendo. Pero no podemos cambiar el pasado, Emily. Solo podemos avanzar. Emily asintió con la cabeza, pero su mirada estaba en algún lugar lejano. Sabes, mientras estaba allí, pensé, tal vez deberíamos hablar con nuestros padres. Descubrir toda la verdad. Elizabeth sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. Ella ha estado evitando el tema desde que descubrió la verdad sobre la existencia de Emily. La idea de reunirse con sus padres y pedir explicaciones la asustó. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó Emily. Emily respiró hondo. No hay. Pero creo que lo necesitamos. Para avanzar realmente. Elizabeth sabía que su hermana tenía razón. No podían evitar esa conversación para siempre. Está bien, dijo finalmente. Vamos a hacerlo. Junto. Emily sonrió, pero la ansiedad se leía en sus ojos. Gracias, Liz. No sé si podría hacerlo sin ti.
Elizabeth abrazó a su hermana. Lo lograremos, Emily. Pase lo que pase, lo lograremos juntos. Cuando Emily se fue, Elizabeth volvió a mirar la foto. Dos caras diminutas, tan similares entre sí, la miraron desde una foto amarillenta. No podía dejar de pensar en cómo habrían sido sus vidas si no hubieran sido separadas al nacer, pero el pasado no cambia. Ahora estaban esperando una nueva prueba, reunirse con sus padres y descubrir los últimos secretos de su pasado compartido. Elizabeth sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a superarlo por Emily y por ella misma. Abrió el cajón del escritorio y sacó un viejo amuleto que Henry Blackwood le había dado. Al agarrarlo en la mano, Elizabeth sintió una oleada de fuerza. Lo que sea que les espera, lo encontrarán juntos. Capítulo 9. Encuentro con el pasado. Elizabeth ajustó nerviosamente el cuello de la blusa mientras estaba de pie frente a la puerta de la casa de sus padres. Emily estaba de pie, con su mano temblando ligeramente en la mano de su hermana. Han pasado casi 30 años desde que estas paredes los vieron juntos. ¿Estás lista?, preguntó Elizabeth, mirando a Emily. Emily respiró hondo y asintió. En la medida de lo posible. Elizabeth presionó el timbre. Unos segundos que parecían una eternidad pasaron en silencio antes de que se abriera la puerta. En la puerta estaba su madre, Margaret Harper. Sus ojos se abrieron de shock cuando vio a dos mujeres idénticas frente a ella. Elizabeth susurró, cambiando la mirada de una hija a otra. «Emily». «Hola, mamá», dijo Elizabeth, tratando de que su voz sonara tranquila. ¿Podemos entrar? Tenemos que hablar. Margaret se retiró en silencio, dejando entrar a sus hijas en la casa. En la sala de estar fueron recibidos por su padre, George Harper. Su cara se puso pálida cuando vio a Emily. «Dios mío», murmuró. «¿De verdad eres tú?» Emily asintió con la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, papá. Soy yo». La siguiente hora pasó en una conversación difícil y emocional. Margaret y George contaron cómo los médicos les informaron sobre la muerte de uno de los gemelos al nacer. Cómo estaban desconsolados, pero decidieron centrarse en criar a una hija sobreviviente. «No lo sabíamos», sollozó Margaret. «Juro que no sabíamos que estabas viva, Emily». Emily se sentó en silencio, las lágrimas corrían por sus mejillas. Elizabeth sostenía su mano firmemente, sintiendo la ira y la compasión luchando dentro de ella. «Pero, ¿por qué nunca me contaste sobre mi hermana?», preguntó Elizabeth. «¿Incluso la que pensabas que estaba muerta?». George bajó la cabeza. «Pensamos que sería mejor así. Que te ahorraría el dolor de una pérdida que ni siquiera podías recordar». Emily finalmente habló, su voz era tranquila pero firme. «No tienes idea de lo que he tenido que pasar. Años de soledad, de incomprensión, de sentir que algo está mal en mí». Margaret se acercó a Emily, pero ella se alejó. «Cariño, si lo supiéramos, pero no lo sabías», le interrumpió Elizabeth. «Y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias de esta ignorancia». La conversación duró varias horas más. Hubo lágrimas, gritos, momentos de silencio llenos de dolor tácito. Pero poco a poco,
Paso a paso, la familia comenzó a encontrar el camino hacia la comprensión y el perdón. Cuando Elizabeth y Emily finalmente abandonaron la casa de sus padres, ya estaba oscuro. Caminaron en silencio hacia el auto, cada uno inmerso en sus pensamientos. ¿Cómo estás?, preguntó Elizabeth cuando subieron al auto. Emily permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de responder. No lo sé. Este es demasiado para pensar de inmediato. Elizabeth asintió. Lo entiendo. Pero lo superaremos juntos, ¿recuerdas? Emily sonrió débilmente y tomó a su hermana de la mano. Junto. Al regresar a casa, Elizabeth sintió que el peso del pasado comenzaba a retroceder gradualmente. Ella sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer para sanar a todos ellos. Pero hoy han dado el primer paso, el más importante, al pasar por el antiguo teatro donde una vez comenzó esta historia. Elizabeth notó que el espejo en el escaparate reflejaba no solo su automóvil, sino también una luz extraña. Por un momento, pareció ver la silueta de Jonathan Blackwood sonriéndoles. Elizabeth parpadeó y la visión desapareció. Pero la sensación de que están en el camino correcto se mantuvo. Cualquiera que sea la prueba que les esperaba, ya no estaban solos. Se tenían el uno al otro y eso era lo más importante. Capítulo 10. Nuevas reflexiones. Ha pasado un año desde el día en que Elizabeth y Emily se reunieron con sus padres. Mucho ha cambiado en este tiempo. Emily completó un curso de cuidados intensivos y comenzó a trabajar como voluntaria en un centro de apoyo para personas con trastorno de estrés postraumático. Elizabeth publicó su libro sobre los efectos del trauma en la psique, que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas. Hoy fue un día especial. Las hermanas se prepararon para la inauguración de la exposición Reflexiones, que organizaron juntas. La exposición fue una serie de fotografías e instalaciones que cuentan su historia y las historias de otras personas que han experimentado experiencias traumáticas. Elizabeth se paró frente a un gran espejo en la galería, ajustando su atuendo. Ya no tenía miedo de los espejos, pero aún sentía una ligera emoción al mirar en sus profundidades. ¿Estás lista?, preguntó Emily mientras se acercaba a su hermana. Elizabeth sonrió. Sí, creo que sí. ¿Y tú? Emily respiró hondo. Un poco nervioso, pero en el buen sentido. Este es un paso importante para ambas. Se abrazaron mientras miraban su reflejo en el espejo. Dos mujeres idénticas, pero ahora podían distinguirse fácilmente. Emily se cortó el cabello y usó colores brillantes, mientras que Elizabeth prefirió un estilo más conservador. Cuando se abrieron las puertas de la galería, las hermanas recibieron a los invitados juntos. Entre los invitados estaban sus padres, todavía un poco incómodos, pero genuinamente tratando de mejorar las relaciones con ambas hijas. El detective Connor llegó con su esposa, mostrando con orgullo a todos una foto de su hijo recién nacido. Los visitantes pasaron de una instalación a otra. Muchos se detuvieron para compartir sus historias con Elizabeth y Emily. La pieza central de la exposición fue un gran espejo rodeado de fotografías de las hermanas en diferentes periodos de sus vidas, desde la infancia hasta el presente. Hacia el final de la noche, un anciano se acercó a las hermanas, a quien no reconocieron. Una gran exposición, dijo con una sonrisa. Ustedes dos han recorrido un camino increíble. Elizabeth sintió un escalofrío corriendo por su espalda.
Había algo familiar en los ojos de este hombre. «Lo siento, ¿nos conocemos?», preguntó. El hombre sonrió misteriosamente. «Digamos que soy un viejo amigo de la familia Blackwood. Me alegra ver que el amuleto ha encontrado guardianes dignos». Antes de que las hermanas tuvieran tiempo de decir algo, el hombre se disolvió entre la multitud. Elizabeth tocó el amuleto que siempre llevaba alrededor del cuello. «¿Quién era?», preguntó Amelie, luciendo desconcertada. Elizabeth sacudió la cabeza. «No estoy segura. Pero de alguna manera me parece que está conectado con el comienzo de toda esta historia». Se miraron y se rieron. Después de todo lo que habían pasado, un poco de misterio parecía casi refrescante. Cuando los últimos invitados se fueron, las hermanas se quedaron solas en la galería. Se pararon frente al espejo central, mirando sus reflejos. «Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad?», dijo Amelie. Elizabeth asintió. «Sí, y creo que eso es solo el comienzo». En el reflejo detrás de sus espaldas, las siluetas brillaron por un momento. Una joven que se parecía a su madre sosteniendo a dos bebés en sus brazos y un hombre con un traje anticuado que se parecía notablemente a Jonathan Blackwood. Sonrieron como si estuvieran bendiciendo a las hermanas en su camino. Elizabeth y Amelie no notaron esta visión. Estaban enfocados el uno en el otro y en un futuro que ahora parecía lleno de posibilidades. «¿Qué sigue?», preguntó Amelie. Elizabeth sonrió. «Lo que queramos. Ahora que estamos juntos, podemos hacer cualquier cosa». Salieron de la galería tomados de la mano. El espejo detrás de sus espaldas brilló momentáneamente con una luz suave y luego regresó a su estado habitual, guardando los secretos del pasado y las promesas del futuro.